¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Mi orgullo me sacó del jardín, pero su humildad colocó el jardín en mí. Mas si vendiere lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Dilo, dilo, dilo. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado
orgullo me sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín en mí. Dile, y si vendiera lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece. Tu amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Queremos conocerte. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Oh, Jesus. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Es un placer, vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán, que podamos compartir un domingo más como familia en Cristo. Espero que os encontréis muy bien, que la paz del Señor sea sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada corazón, y que sea su misericordia repartida en este mundo que tanto lo necesita. Gracias por estar un día más conectados en nuestro servicio dominical. Vamos a continuar enseñando y aprendiendo la palabra de Dios, ¿ok? Recordemos que estamos viendo un amplio estudio sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, así que vamos a continuar con una nueva iglesia, la iglesia de Sardis. Así que por favor te invito a ti que nos estás viendo a que por favor abras tu Biblia, la conectes si es en modo digital. Te invito a que me acompañes al libro del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a leer la Santa Palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2 nos dice: Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3 nos dice: Acuérdate, pues lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5 dice: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Y concluye el versículo 6 diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia, antes de iniciar la enseñanza de hoy, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿ok? Como siempre decimos, es importante que sea el Santo Espíritu de Dios el que venga revelando la palabra a cada vida y a cada corazón. Así que por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Dios divino, a ti, solo a ti, Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, un día más poder estar, Señor, aprendiendo tu santa palabra, Señor, que seas tú transformándonos, Señor, cambiando nuestras vidas, Padre, que sea hoy tu Santo Espíritu hablando a través de mi boca, Señor, y que sea tu palabra perfecta, santa, Señor, y sin levadura la que queda impregnada, Señor, en la vida, los corazones y las mentes de todas las personas que nos están viendo en estos momentos, Señor. A ti, solo a ti te damos gracias y todo lo dejamos en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Como decía, continuamos con nuestra travesía, con nuestro viaje, este estudio que llevamos un tiempo ya dando sobre las 7 iglesias del libro del Apocalipsis. Como siempre digo, si no has visto los estudios de las iglesias anteriores o el resto de estudios que llevamos dando desde que comenzamos esta obra, te invito a que lo hagas, a que por favor visites nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana JV Madrid, y allí vas a poder encontrar los estudios de las iglesias del Apocalipsis que llevamos realizados hasta el momento y todas las enseñanzas anteriores de muchos temas que seguro será de edificación para tu vida. Así que te invito a que cuando acabe esta enseñanza visites nuestro canal y puedas seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y una vez dicho esto, vamos a hacer un breve resumen y decimos que las 7 iglesias escritas en el libro del Apocalipsis eran patentes retratos proféticos de la iglesia a lo largo de los siglos, de los tiempos. Cada iglesia citada en el libro del Apocalipsis es el reflejo de cada una de las iglesias cristianas desde su inicio hasta la fecha actual. ¿Ok? Así que vamos a continuar, como decía, por este viaje, por esta travesía, por este amplio estudio sobre las iglesias del libro del Apocalipsis, haciendo parada en esta ocasión, ¿dónde? En la iglesia de Sardis. Así que vamos allá. Espero que este amplio estudio que estamos dando esté siendo de edificación para tu vida, para tu casa y para tu hogar. Así que comencemos. Punto número 1 en Romanos. La ciudad de Sardis. Sardis se encontraba a 40 kilómetros aproximadamente al sureste de Tiatira. Sardis fue la capital del reino de Lidia hasta que los romanos la conquistaron. Era un importante centro comercial, conocido sobre todo por su industria textil. Allí, en la ciudad de Sardis, se inventó el arte de teñir lana. En su tiempo de apogeo fue una ciudad muy próspera e históricamente se cree que allí se fabricó la primera moneda. Era una ciudad protegida por su topografía. La Acrópolis estaba construida en un plató a 500 metros sobre el valle, rodeada por altos riscos de roca por los 3 lados. Además, era una ciudad amurallada y solo el lado sur de la ciudad tenía acceso abierto para el público, lo cual hacía tarea fácil el poder guardarla, el poder protegerla. La ciudad se consideraba impenetrable y esto les hizo sentirse a sus habitantes mucho más seguros y protegidos. El problema es que confiaron demasiado y en 2 ocasiones fueron conquistados por su descuido. En el año 17 a.C., la ciudad fue destruida por un fuerte terremoto, al igual que las ciudades de Filadelfia y la Odisea. Sardis fue reconstruida por el emperador romano Tiberio, pero ya nunca recuperó esa gloria pasada que tenía.
en el momento en el que se escribió la carta del Apocalipsis hacia la iglesia de Sardis, la ciudad ya estaba en una decadencia muy importante. Y lo mismo sucedía con el estado espiritual de los creyentes que allí se encontraban, como veremos más adelante. La iglesia de Sardis se estableció como consecuencia del avivamiento espiritual que comenzó en Éfeso. Recordad cuando vimos el gran apogeo, el gran avivamiento espiritual que sucedió en Éfeso. Bueno, pues la iglesia de Sardis fue la continuidad de este avivamiento y se extendió por todo Asia Menor. Fijaros lo que nos enseña la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 8 al 11. Vamos a leerlo de la Nueva Versión Internacional. Dice: Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tirano. Versículo 10 nos dice: esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Versículo 11 dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Entonces, como vemos, por mediación de la predicación de Pablo y todos los discípulos que con él iban, la palabra de Dios se extiende como muy rápidamente, con mucha eficacia, a toda la provincia de Asia Menor. Pero después de este avivamiento original, no consiguieron seguir avanzando. Se quedaron viviendo del pasado, sin sembrar para el futuro. Por esto vamos a ver por qué es por lo que cae la iglesia en Sardis, más adelante. Esto es algo de la breve historia secular de la ciudad de Sardis, para poder conocer el contexto histórico que se estaba moviendo de los creyentes en esta ciudad. ¿Ok? Entonces, después de ver esto, vamos a seguir adelante con nuestro segundo punto en Romanos, el autor de la carta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A esta iglesia, a la iglesia de Sardis, Cristo se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Recordemos algo: el libro del Apocalipsis es un libro que está lleno en su gran mayoría de simbolismos, con lo cual debemos de estudiar detalladamente dichos simbolismos para comprender las enseñanzas que en este libro se encuentran y poder adaptarlas, o sea, poder recibir, el mensaje que Dios quiere que su iglesia, que sus hijos, que la humanidad reciban. Entonces, viendo este versículo que acabamos de leer, debemos de preguntarnos: ¿a qué se refiere el Señor Jesús cuando se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? Para poder dar respuesta a esta pregunta vamos a desgranarlo, vamos a dividirlo en 2 y vamos a dar respuesta a cada una de las referencias que hace. ¿Ok? Entonces, la primera de ellas es ¿cuál? Los 7 espíritus de Dios. Para poder entender esto, para poder entender mejor a qué se refiere el Señor Jesús cuando se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, primero necesitamos conocer mejor al Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que aprender, que tener en cuenta y que jamás se nos olvide es que el Espíritu Santo es
Dios. ¿Ok? Pero además debemos de tener en cuenta otra cosa, y es que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una energía, no es un poder abstracto. El Espíritu Santo no es una paloma. ¿Ok? El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es un ser individual con mente, sentimientos y voluntad propia. Es un ser divino que posee una personalidad, que es racional y que es lógico. Es decir, el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Mirad lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13, vamos a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Ok? Versículo 13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. El Espíritu es el mismísimo Dios, el Espíritu Santo, el que nos revela, el que nos habla, el que nos guía. ¿Ok? En las Escrituras, en la Biblia, vemos que también es el Espíritu Santo la fuente de toda vida. Acompañadme, vamos a ir al libro de Job. Job capítulo 33, versículo 4. Dice, el Espíritu de Dios me ha creado. Aquí está hablando Job, ¿ok? El santo Job. Y dice, el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, podemos decir que los 7 espíritus son una representación del Espíritu Santo en el libro del Apocalipsis. Eso es lo que nos da a entender también la Biblia y se desprende de ello en el saludo epistolar que hay en el libro del Apocalipsis. Mirad, Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Vamos a leerlo de la Reina Valera del 60. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Mirad lo que dice ahora, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6 nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Si vemos cómo en este saludo epistolar nos da a entender que el Espíritu Santo es Dios. Fijaros también lo que nos dice Apocalipsis en el capítulo 4, versículo 5. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5 nos dice, y del trono, ¿de qué trono está hablando? Del trono de Dios. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Fijémonos en un detalle que encontramos en este versículo 5 del capítulo 4 del Apocalipsis, y es en la ubicación de los 7 espíritus. Dice, los 7 espíritus de Dios frente al trono. Ahí es donde estaban ubicados. Y alguno podrá decir, alguno de los que nos estáis viendo en este momento podrían decir, bueno,
Pero ¿no se supone que el Espíritu Santo está en la tierra? Jesús dijo, os conviene que yo me vaya porque el Padre os enviará al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces alguno o alguna hermana que nos está viendo en este momento puede pensar, ¿cómo es posible? ¿No se supone que el Espíritu Santo está en la tierra? ¿Por qué está en el cielo? La respuesta es porque el Espíritu Santo es omnipresente. ¿Qué es omnipresente? ¿Qué quiere decir esta palabra? Que está en todos los lugares a la vez. ¿Y quién es omnipresente? Dios. Solamente Dios es omnipresente. Entonces, con esto corroboramos que el Espíritu Santo es Dios. Fijaros lo que nos dice el Salmo 139 del versículo 7 al 12. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Por lo cual, el Espíritu Santo es Dios y está en todas partes. La Biblia, ese manual maravilloso que Dios nos ha regalado, nos da una descripción más detallada de estos 7 espíritus de Dios en el libro de Isaías. Acompañadme a Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si volvemos a estudiar este versículo, vemos cómo la Biblia nos enseña 7 cosas sobre el Espíritu Santo. Dice, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, nos enseña 7 cosas, 7 atributos, 7 cualidades del Espíritu Santo. Entonces, no es raro que al Espíritu Santo se le identifique con los 7 espíritus de Dios, tomando en consideración estos 7 atributos. Si podemos unir ahora mismo de qué estamos hablando, cuando Jesús se presenta en el Apocalipsis dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y fijaros la descripción que en el libro de Isaías se nos da. Los 7 espíritus de Dios. ¿Ok? ¿Me seguís hasta aquí? De todas maneras, quiero hacer un paréntesis. Si en algún momento, en alguna de las enseñanzas, no veis algo claro, tenéis alguna duda, alguna pregunta que no os queda claro, nuestro chat está activado. Además tenéis los comentarios para que nos dejéis vuestras preguntas e inquietudes, ¿vale? No quiero que nadie se quede atrás ni que nadie se quede sin entender nada. Esa es la idea, es que la palabra de Dios sea clara para cada una de las personas que la reciben. ¿Ok? Dicho esto, entonces, en el Apocalipsis, los 7 espíritus de Dios son una representación del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos claro cuáles son los 7 espíritus. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios? O sea, se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, tener el Espíritu Santo en nuestra vida no solo significa tener las manifestaciones que hemos visto antes, por ejemplo. Lo crucial es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones, en nuestras almas y en nuestras vidas. Lo importante es la transformación que el Espíritu Santo da al creyente desde adentro hacia afuera.
¿Ok? Así tiene que ser la transformación del creyente, desde dentro hacia afuera, y debe de producir luz y testimonio al mundo. Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz no se esconde debajo de un almud, debajo de una mesa, sino que se pone en lo alto de la repisa, de la estantería, para que alumbre toda la habitación. ¿Ok? Entonces, si permitimos que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros, veremos todas las cualidades que hemos visto antes. Si permitimos que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros, veremos su sabiduría, su inteligencia, su conocimiento, su consejo, su poder y temor de Dios en nuestras vidas, y esto nos transformará cada día más a su imagen. ¿Ok? ¿Todo claro, iglesia? ¿Me seguís bien? Listo, entonces, el Señor manda su Santo Espíritu sobre nosotros, y nuestra responsabilidad como cristianos es mantener ese fuego del Espíritu vivo. Esto fue lo que realmente le falló a la iglesia de Sardis, ya que luego de ese avivamiento tan fuerte, tan grande que recibieron, no mantuvieron viva la llama del Espíritu de Dios. Se volvieron religiosos. Se volvieron, viviendo una vida de hacer por hacer, sin sentir las cosas, sin sentir la llama del Espíritu Santo como debe de ser. Hicieron las cosas por inercia, por pura repetición, mas no por el amor, por ese fuego que debía de quemarles en el interior, fuego espiritual, y que no fue así, sino que se fue apagando. Como decía, se volvieron religiosos. Por eso el Señor les dice, viven, pero están muertos. Así es como debe de ser el cristiano día a día. Un cristiano que mantenga la llama de Dios viva, cada día. Manteniendo. ¿Qué pasa si tú enciendes una hoguera para hacer, no sé, estás en un campamento y tienes que mantener la hoguera? Te encargan mantener la hoguera. Tienes que ir echándole, ¿qué? Maderita para que la hoguera no se apague. Con Dios, con el Espíritu de Dios es así. ¿Y cómo mantenemos la llama de Dios viva? Con la oración, con la lectura de la palabra, con el ayuno, con la alabanza, congregándonos. Todo eso hace que la llama de Dios, que la llama del Espíritu Santo en nuestros corazones aumente y se mantenga cada día más y más. ¿Ok? Entonces, ¿nos queda claro lo que son los 7 espíritus de Dios? Repito, los 7 espíritus de Dios representan al Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, teniendo clara esta parte primera, vamos con la segunda. Y si Jesús se presenta como las 7 estrellas. ¿Sí? Recordemos el versículo que estamos manejando, que estamos leyendo, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús cuando se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas? Las estrellas son representantes de la iglesia y están en las manos de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor dio a entender a la iglesia en Sardis cómo reconocer a los verdaderos siervos de Dios. Tengamos en cuenta algo. He aquí, los siervos verdaderos de Dios en las iglesias deben de ser como estrellas. Repito, los verdaderos siervos de Dios en las iglesias deben ser como estrellas. Pero, cuidado,
Cuidado, porque no se está refiriendo Jesús aquí a que uno debe de ser estrellas con fama. No se está refiriendo a que deben de ser estrellas que acaparen el centro de atención. No se está refiriendo Jesús a que los siervos deben de ser como estrellas que estén por encima de las ovejas, sino se refiere a que deben de ser como estrellas que sepan guiar a las ovejas de Cristo por el camino correcto. En la antigüedad, las estrellas eran utilizadas como medio para guiarse en una dirección correcta. Es decir, lo equivalente a nuestro GPS de hoy o nuestra brújula. ¿Sí? Recordemos que cuando los magos de Oriente van a visitar a Jesús recién nacido, lo hacen por mediación de la estrella. O sea, es decir, la estrella es aquella que guía por el camino correcto. Y así es lo que Jesús dice, que los siervos de Dios en las iglesias deben de ser como estrellas que guíen a las ovejas de Cristo. Los verdaderos siervos de Dios deben tener en sí mismo la luz de Dios. Esa es la luz que nos tiene que hacer brillar, no la luz propia del pastor, no la luz propia del siervo, no la luz propia del líder, sino la luz de Dios es la que debe de manar, de salir de nuestro interior. Aquel que no derrama la luz divina, aquel que no enseña correctamente a Cristo, aquel que no lleva a los hombres y las mujeres a Dios, no es una estrella, no es un verdadero siervo del Altísimo. Fijaros lo que nos dice el libro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 3 nos dice: pero los maestros sabios, que enseñaron a muchos a andar por el buen camino, brillarán para siempre como las estrellas del cielo. Además, tengamos en cuenta algo: los siervos verdaderos deben de estar en manos de Cristo, dado que Él, el Dios eterno, es quien debe de gobernar al siervo, al buen siervo, y estos deben cumplir la voluntad de Dios, no la voluntad que ellos quieran aplicar. No regir las cosas conforme el siervo quiere, sino conforme Dios manda. No podemos intentar manejar el rebaño conforme los siervos quieren, porque el rebaño no es nuestro. El rebaño es de Dios. Entonces, si el siervo no hace las cosas conforme Dios le dice, si no lleva a su rebaño conforme Dios le indica, tendrá que dar explicaciones al dueño del rebaño. Por lo cual, si algún individuo, si algún siervo, en lugar de estar en manos de Dios, en manos de Cristo, está en manos de Satanás y hace la voluntad que éste le manda, entonces, aunque se cubra con la más alta dignidad espiritual, no es como una estrella de Cristo. Entonces, podríamos decir que las 7 estrellas se refiere a estos siervos fieles y verdaderos que transmiten mensajes del cielo, que dan dirección a los creyentes, que llevan el verdadero mensaje de Cristo a su iglesia. ¿Listo? ¿Nos queda claro? La iglesia es de Cristo. Las ovejas es de Cristo. Para ir terminando, recordemos que estamos viendo las enseñanzas en 2-3 semanas. Esta de Sardis, si Dios lo permite, vamos a verlas en 2 semanas. Pero para finalizar, es importante lo que Dios está hablando hoy.
tenemos que tener en cuenta de que los rebaños en las iglesias no son del pastor. Los rebaños en las iglesias no son del líder. Los rebaños de las iglesias son de Cristo. Uno, como siervo, debe de ir siempre guiado conforme a la doctrina y los mandamientos que Cristo indica. No podemos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque estamos puestos para edificación y para guía, como enseñamos antes, de las ovejas. Debemos de ser como esas estrellas que dan la luz del propio Jesucristo. No podemos actuar conforme nosotros queremos, conforme nos plazca, sin tener en cuenta las cosas que no se están haciendo conforme Él quiere, y que eso está trayendo consecuencias a las congregaciones. Hoy vemos congregaciones guiadas por hombres que no tienen la guía del Espíritu Santo, que no tienen el respaldo del propio Cristo, que simplemente van hacia un lado o hacia otro, moviéndose en pensamientos y en doctrinas humanas. Y eso está llevando a que todas estas ovejas de Cristo se desvíen, caigan en doctrinas falsas y caigan en condenación, porque se les enseña algo que no es lo correcto, porque se hace algo que no es lo que Cristo manda. Entonces hoy, si tú eres un siervo, si tú tienes a ovejas de Cristo, no tienes por qué ser 500, 1000, así tengas a una o dos personas que tú le estés enseñando, que estés discipulando, que estés mostrándole, enseñándole de Cristo. Enséñale al verdadero Jesucristo, enseña la verdadera doctrina y no te dejes guiar por los pensamientos humanos, por corrientes de hombres, sino predica la santa y sana palabra del Señor. Así vengan consecuencias sobre tu vida por el mundo, así vengan criticaciones, así vengan murmuraciones. Mantente firme en el Evangelio y en la palabra que Dios te da, y Dios pondrá recompensa sobre tu vida, sobre tu ministerio y sobre tu casa. Aprendamos a ser esos siervos fieles que el Señor guía conforme a su santa voluntad. Ok, iglesia, pues nada más. Hasta aquí vamos a frenar, vamos a hacer una pausa sobre la enseñanza de Sardis. Si Dios lo permite, en 8 días vamos a continuar viendo las características de esta iglesia, cómo eran los hermanos y las hermanas que allí se congregaban, cómo eran las personas que estaban en la ciudad y en la iglesia de Sardis, y vamos a ver la recompensa que el Señor Jesús tiene para los victoriosos. Sin más, nuevamente agradeceros enormemente todo el apoyo, todo el seguimiento, todas las personas que fielmente estáis con nosotros domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Recordemos que tenemos una cita los miércoles a las 8:30 de la tarde, hora España, en nuestro servicio de mitad de semana, en nuestro programa ¿A dónde iré?, con nuestro hermano Alex Riascos. Recordemos, miércoles 8:30 de la tarde. Y en nuestro servicio dominical, los días domingo a las 5 de la tarde. Igualmente sigo agradeciendo enormemente el apoyo que nos dais en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Gracias por aportarnos vuestras ideas, vuestras opiniones, vuestras preguntas, por interactuar con nosotros en encuestas, en preguntas. Gracias, porque la idea es crear esa comunidad, esa familia en Cristo. Así que muchas y muchas gracias de todo el equipo que formamos la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive en Madrid.
Y sin más, os deseo que tengáis una semana maravillosa, una semana llena de bendiciones y que sea la estrella de nuestro Señor Jesucristo, la luz resplandeciente de nuestro Señor el que guíe cada vida y cada corazón. Iglesia, os amamos y nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles y los que no podáis, en 8 días, el día domingo. Bendiciones para todos y fuerte abrazo. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.